Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Muy buenas tardes, este es su programa Metajusticia, el día de hoy con nuestro invitado, es un invitado especial, un amigo, el doctor Arturo Altamirano, es un abogado, postulante con más de 22 años. Bienvenido, Arturo, ha sido un placer compartir aulas contigo como compañeros de banca en el doctorado. El doctor Arturo es docente en el INACIPE, es abogado penalista, tiene maestría y doctorado y pues damos continuidad a lo que es el juicio de amparo. Nos quedó pendiente en los dos programas anteriores mencionar la parte de lo que es la diferencia entre interés jurídico e interés legítimo. Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación, Armando. Te lo agradezco. Y en lo que se refiere a esta diferencia entre lo que es interés jurídico y interés legítimo, vamos a citar algunos ejemplos. Creo yo que pudiera ser más ilustrativo para el telespectador, para las personas que nos escuchan o nos ven. Y lo vamos a aterrizar de esta manera. Si nosotros somos herederos en un juicio sucesorio, y al momento que se da la última fase del juicio sucesorio, que es la partición de bienes, cuando se hace el tiraje de las escrituras, y nosotros tenemos ahí una afectación a nuestra esfera jurídica porque consideramos que no nos correspondía el 10%, que nos correspondía el 33% del caudal de la masa hereditaria. Vamos a suponer que, como en este ejemplo que comenta, son tres hermanos, ¿sí? Son los tres hijos, y no hubo testamento, se llevó el juicio y a uno le dan el 10 y al otro le dan la diferencia de Desde luego que sí. Ahí hay algo desigual, ¿no? Hay un trato desigual, hay una repartición desigual, hay una afectación a su esfera jurídica de manera directa, ese derecho subjetivo del gobernado, y él podría acudir al juicio de amparo. Vamos a citar otro ejemplo ilustrativo. Vamos a tocar madera, vamos a pensar que se encuentra acá con nosotros Juan, y a Juan le libran una orden de aprehensión. Él va a tener que promover su amparo indirecto contra esa orden de aprehensión. Tiene ese derecho público subjetivo, está de por medio uno de los bienes jurídicos, que es la libertad, está en riesgo. En cualquier momento pueden llegar y se lo pueden llevar. Mientras se averigua si es correcto y si es apegado a la Constitución, se lo van a llevar y le están afectando su bien jurídico, que es la libertad. Y por ende le puede ocasionar todo un problema porque él tiene diversas actividades, diversos roles y podría tener daños y perjuicios. Entonces, sobre este mismo ejemplo que ya se había comentado en el programa anterior, vamos a suponer que la orden de aprehensión fue correctamente emitida, que se cumplió con todas las formalidades de ley. Aún así, ¿de qué le podría servir el juicio de amparo en ese caso particular, que sí se llevaron todos los lineamientos para expedir esa orden de aprehensión? Cuando se dicta la suspensión del acto reclamado, en lo que se refiere a su persona, a su libertad, queda a disposición del juez de amparo. Y si bien es cierto que mientras se resuelve el fondo del amparo, no puede disponer de su libertad el juez de procesos, el juez de control en materia penal, queda a disposición del juez de amparo. Pareciera ser algo muy tenue, pero el juzgador de amparo va a estar vigilando que no se cometa un acto más en contra de ese gobernado. Podemos citar otro ejemplo más. Antes de pasar a otro ejemplo, esto es muy importante porque desafortunadamente la impartición de justicia no está separada de la política. Y si bien en materia federal hay ciertos lineamientos, son jueces, son impartidores de justicia de cierto nivel, con cierta preparación, que es muy diferente a un juez de control de un municipio de alguna parte de la República Mexicana, donde ese juez tiene la presión del presidente municipal, la presión del gobernador, y el asunto se puede politizar. Entonces vamos a suponer
que se expide la orden de aprehensión apegada a derecho, pero la emite este juez de control que tiene la presión política. Si se tramita el juicio de amparo, ya es a nivel federal, entra con jueces superiores y que por lo tanto la visión es diferente. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Porque esto es muy común. Bien. Hace muchos años le preguntaron a Sócrates. Lo conocemos todos los que de alguna manera hemos hecho algún estudio de nivel medio superior, superior, y actualmente por las redes sociales hasta los niños de kinder, de primaria. Y entonces le decían a Sócrates, ¿qué debe reunir un juez? ¿Qué características? Y Sócrates decía, debe ser una persona excelente, debe ser una persona idónea, debe ser una persona independiente, debe ser una persona imparcial. Creo yo que al día de hoy, esas características las debe tener un juzgador. Y si bien es cierto que luego los asuntos llega a mezclarse la política, y la política de alguna forma influye a que prevalezcan sus decisiones de esa política, de X servidores públicos que lo hacen de manera arbitraria, porque el juzgador, cuando no tiene estas características, va a tener que ceder a los caprichos de, por ejemplo, en el caso concreto de X político. Y lo que van a cometer es un acto arbitrario, que tarde que temprano, al momento que se interpongan las acciones legales, se agoten los recursos ordinarios que prevé la ley y se llegue al amparo indirecto o directo, va a tener que prevalecer la Constitución Federal de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo bonito. Si le parece bien, doctor, continuamos con su comentario después del corte. Con todo Este gusto. es su programa Metajusticia. Continuamos. Este es su programa Metajusticia y continuamos con el tema del juicio de amparo con el doctor Arturo Altamirano. Doctor. Muy bien. Yo creo, para ir ya puntualizando diversos puntos que hemos tenido en estos programas de lo que es el juicio de amparo, nos ha quedado bien claro lo que es el concepto de amparo, quiénes son los precursores del juicio de amparo, quiénes son las partes del juicio de amparo, que hay un expediente principal que es el que va a resolver el fondo del asunto, que hay un expediente más breve que se le llama expedientillo de la suspensión del acto reclamado, que es lo accesorio y que va a seguir la suerte del principal, y que muchas veces cuando la gente dice que estoy amparado, no es que esté amparado, sino que tiene a su favor una suspensión provisional, una suspensión definitiva o una suspensión de plano. Y esto no es otra cosa más que lo que dice el señor ministro Genaro David Góngora Pimentel en una de sus obras que se llama Suspensión del acto reclamado, de la editorial Porrúa. Y dice él, si alguien me preguntara a mí, dice el señor ministro, ¿qué es la suspensión del acto reclamado? Es como cuando éramos pequeños y jugábamos a los encantados. Yo te toco y las cosas se van a quedar en el estado en que se encuentran hasta tanto en cuanto se resuelva el fondo del asunto. Esa es la suspensión del acto reclamado, para parafrasear o de explicarlo de una manera muy sencilla. Las cosas se quedan en el estado que se encuentran hasta tanto en cuanto se resuelva el amparo. Estábamos hablando también de lo que es el interés jurídico, que es ese derecho subjetivo que tiene la persona. Hablamos del caso de lo que sería en un juicio sucesorio, cuando no se le otorga, no se le da a uno de los coherederos su parte correcta del caudal hereditario. Y también vimos en materia laboral cuando se dicta un laudo donde el patrón sale perjudicado porque considera que él debió haber ganado el juicio laboral. Lo mismo sucedería si el trabajador pierde el juicio laboral y considera que debieron pagarle su indemnización o su reinstalación a su trabajo. También lo mismo podría acontecer con el Ministerio Público Perito Policía, que interpone un amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción o de separación, en donde se determina que es inconstitucional. Entonces, ya estamos viendo varias facetas, varias ramas del derecho en donde se aplica el amparo. Vimos también lo de en materia administrativa, cuando hay impuestos y estos impuestos o estos créditos fiscales se impugnan por el empresario
agota los recursos administrativos, agota el juicio federal contencioso administrativo y luego llega al amparo directo, en donde va a conocer un tribunal colegiado de circuito. Por regla general, quien conoce del amparo indirecto es juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito. Excepcionalmente, por alguna facultad de atracción, el que puede lo más, puede lo menos, pudiera conocer nuestro máximo tribunal de justicia. Con su facultad de atracción. Facultad de atracción. Lo mismo acontece en el amparo directo. Por ejemplo, hace rato en uno de los programas referimos que cuando se cayó, entre comillas, se cayó el avión donde iba el abogado José Vasconcelos y el exsecretario de Gobernación de aquel entonces, hubo daños que se ocasionaron. Y aprovecho para decir, por ejemplo, si me lo permite, esta obra de Manual de Reclamación y Pago de la Reparación del Daño, ahí se dilucidó un tema similar porque hubo varias personas que no tenían nada que ver, pero al momento que cae el avión fueron afectadas. Y hubo unas personas que quedaron sin movimiento corporal de por vida o quedaron en sillas de ruedas. ¿Y ellas a quién le van a reclamar esa reparación del daño? Hay una responsabilidad patrimonial del Estado. Y entonces se inició un juicio civil en donde se está reclamando esa responsabilidad del Estado. Pero también tenemos que ahí, tratándose de reparación del daño, hay una acción civil para reclamar lo que es el daño moral. Hay una acción penal en donde se puede reclamar el daño moral y daño material. Y hay una acción administrativa o contenciosa administrativa donde se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, son diversas acciones para reclamar lo que es la reparación del daño. Incluso en el amparo también se puede reclamar la reparación del daño cuando una víctima ofendida del delito se dicta una resolución, ejemplo, en materia penal, y que no se le va a pagar la reparación del daño al 100% y está inconforme, puede acudir, una vez agotados los medios ordinarios que prevé la ley, al juicio de amparo. Podemos citar algunas otras materias, si usted me lo permite. Por ejemplo, en materia mercantil. En materia mercantil, si una persona se ofrece una prueba dentro del procedimiento mercantil, en donde dicen, la prueba pericial porque quiero determinar los estados financieros y de los ingresos y egresos de su cuenta bancaria del acreedor, donde voy a demostrar que yo sí le pagué. Y entonces también de sus estados financieros, de su contabilidad. Y el juzgador de primera instancia llega a admitir esa prueba, el demandado, esa prueba vamos a considerar que le ofreció el que dicen que debe dinero. Obviamente el del título de crédito, que es el acreedor, dice, no, tú me debes. Y el otro, no, es que yo sí te pagué. Bueno, el juzgador admite la prueba del demandado, en donde pretende demostrar que sí pagó. La consecuencia acá es que se puede afectar su derecho de ese secreto, de su contabilidad, de sus estados financieros, de la parte actora, y puede promover amparo indirecto por decir, no, se me causa un agravio de imposible reparación. Y procedería el amparo indirecto, desde mi punto de vista, que se tendría que determinar por el juzgado de distrito que conozca de este asunto. Uno como abogado a veces visualiza los asuntos, cómo pueden terminar, pero quien tiene la última palabra, sin duda alguna, siempre es el señor juzgador de amparo. Si le parece bien, en el siguiente bloque entramos a algo que no es muy conocido, que es el interés legítimo. Que es también muy importante, pero lo vemos después del corte. Este es su programa Metajusticia y continuamos. Continuamos con su programa Metajusticia, el día de hoy con el doctor Arturo Altamirano. Continuamos con la parte del juicio de amparo en lo que es el interés legítimo, doctor. Bien, este interés fue regulado por lo que se le ha denominado la nueva ley de amparo. A partir del 2 de abril del 2013, nos encontramos con que muchos juristas, algunos académicos, le denominan la nueva ley de amparo. No coincido con el término, pero estos 271 artículos que conforman la denominada nueva ley de amparo refiere qué es el interés legítimo. Pero yo me iría más allá, a la Constitución Federal. En el artículo 107
fracción primera nos dice qué es el interés jurídico y qué es el interés legítimo. Ya nos quedó claro que el interés jurídico es el derecho subjetivo, cuando se afecta de manera personal y directa es la esfera jurídica del gobernado. Pusimos varios ejemplos en materia laboral, materia agraria, materia administrativa, materia penal, materia civil, materia mercantil. Y ahora vamos a ver lo de interés legítimo. Hay uno de los casos que le ponen a los aspirantes a ser jueces de distrito y que tienen que resolver y determinar si están ante un interés simple, a un interés jurídico o un interés legítimo. Y le dicen a los sustentantes del examen: señor juzgador, aquí hay un lugar en donde hay una comunidad. Hay determinado número de familias y de niños que por años han estado jugando, haciendo su día de campo en esta área y lo consideran indispensable. Sin embargo, por un decreto de expropiación, van a hacer una carretera. Y precisamente la carretera va a atravesar por donde está ese lugar donde juegan los niños y donde hacen su día de campo ya de muchos años. Es un área de esparcimiento, de recreo, de desarrollo del menor de edad, de convivencia de los padres de familia. Y acá el que va a sustentar el examen para juez de distrito tiene que decidir: ¿está en un interés simple? Pues desde luego que no, porque si hablamos de interés simple no procede el amparo. Si hablamos de interés jurídico, solo que fuéramos los propietarios de ese terreno para decir: me estás afectando de manera directa mi derecho fundamental, mi propiedad. ¿Se entendió? Ahora, o me expliqué mejor dicho, ahora tenemos el derecho de que yo quiero convivir, un desarrollo pleno, un desarrollo familiar, un ambiente sano, derecho a la salud, pero con este decreto de expropiación donde se va a poner una carretera, en el lugar donde es el esparcimiento de esa comunidad, estamos ante un interés legítimo. Y esa respuesta, cuando resuelven sus exámenes, los que aspiran a ser jueces de distrito, y tienen que fundar y motivar por qué es un interés legítimo. Y van a tener que decir que efectivamente se afecta un derecho de manera indirecta fundamental de ellos. Derecho a la salud, derecho al medio ambiente y derecho a un desarrollo pleno de los menores de edad. En consecuencia, van a citar qué artículo de la Constitución Federal. Y si nos vamos al derecho a la salud, sería el artículo 4º constitucional. Porque para que proceda el amparo, siempre vamos a decir qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha quebrantado. Porque si nosotros comenzamos a decir: no, es que el artículo del Código Civil se me quebrantó, pero nunca vamos a hacer referencia a una violación directa a la Constitución, no va a proceder el amparo, salvo que se trate de una violación procesal por una cuestión de legalidad. Pero si es de una cuestión constitucional, tiene que ser forzosamente que se quebrante uno de los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver otro ejemplo más de interés legítimo. En un río de una comunidad hay 16 familias, no tanto como 16 delegaciones, pero 16 familias. Está el río y ahí llevan a comer, a pastear a sus becerros, a sus caballos, a sus vacas, a sus cabras. Los niños juegan y es más, en una parte del río ellos también, el agua es tan cristalina que consideran que se puede beber y así lo hacen. Sin embargo, hay una refinería de una paraestatal de México, que me imagino que ya se la imaginan, y está canalizando desechos químicos al río. La pregunta es: ¿quién tendría ese interés simple, ese interés jurídico o ese interés legítimo para decir: tú me estás afectando mi derecho a la salud, mi derecho al desarrollo pleno, mi derecho a un ambiente sano? Precisamente esas 16, los padres de familia, los menores de edad, que le están afectando su derecho de propiedad indirectamente, su derecho fundamental. ¿Por qué? Porque si los becerros o ellos mismos que toman agua de ese río, al consumirla, ellos van a resultar afectados en su salud. Y si bien es cierto que ellos no son dueños del río, pero sí son dueños de sus animales. Y entonces hay un interés legítimo. El interés legítimo es el interés individual o colectivo cuando se afectan derechos de manera indirecta fundamentales.
Antes esto no lo teníamos en la anterior ley de amparo. Ahora se abre más la oportunidad para que se promueva el amparo. Y no, porque al tener antes en la ley de amparo del 10 de enero de 1936, tenía 2 libros. El libro segundo era para materia agraria y el libro primero para todas las demás materias, y en donde solo se regía por el interés jurídico. No podríamos haber reclamado el interés legítimo. Actualmente sí lo podemos hacer. Gracias, doctor. A manera de conclusión de estos 3 programas de amparo, ¿qué nos podría decir respecto al amparo, respecto al juicio de amparo? Muy bien. En primera, yo le diría a mis colegas, le diría a los estudiantes de Derecho, a mis amigos, a mis conocidos, que siempre debemos de prepararnos. En el caso de su servidor, recomiendo ampliamente el grado académico, el nivel académico que tiene el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que cada año imparten cursos para los abogados. Y son gratuitos. Lo único que les piden es excelencia. Ingresan al curso básico de secretarios del Poder Judicial de la Federación los mejores alumnos, los mejores promedios. No hay favoritismos. Ahí hay una total claridad y solo van a ingresar a concluir el curso y a obtener ese grado académico los mejores promedios, los que aprobaron todas sus materias, todos sus exámenes. Lo mismo en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, en donde egresan excelentes abogados defensores públicos, asesores federales en materia civil, mercantil, administrativa, y los defensores públicos obviamente en materia penal. Y es así como el Poder Judicial de la Federación, si me permiten hacer esta aportación, yo sé que no necesitan de un comercial porque es una institución con una estructura muy amplia y con un nivel académico y que se ve reflejado en sus sentencias excelentes. Es cierto, la gente nunca va a quedar contenta, siempre alguien tiene que ganar y que perder, pero cuando se analiza con acuciosidad una sentencia se puede ver la excelencia en la impartición de justicia, que por cierto es el lema que predomina en el Instituto de la Judicatura Federal. Concluyo mi intervención, agradezco la invitación que me hizo el programa Metajusticia, sus directivos, el señor conductor, el doctor en Derecho, Armando Ledesma Borja. Y los invito a que se sigan preparando día con día. México le hace falta una colegiación certificada donde la gente pueda ir y decir estos son los abogados amparistas que necesito, los penalistas, los civilistas, mientras no la tenemos. Pero sí les puedo referir estas 2 instituciones para cuando tengan algún problema legal. También hay despachos particulares y que obviamente los van a tener que conocer cuando tengan algún problema por recomendación. Es una aventura total, pero ustedes como clientes, como personas que se sientan afectadas por un acto de autoridad arbitrario, tienen que identificar a su mejor abogado para que obtenga un resultado favorable a sus intereses jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es su programa, este fue su programa Metajusticia. Les agradecemos su paciencia. No, gracias a ustedes. Su distinción por vernos, por tocar estos temas, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.